capítulo 35. Vamos a estar leyendo. Gloria a Dios para siempre. Gloria a Dios, bendito Dios. Aleluya. ¿Lo tenemos, hermanos? Isaías, capítulo 35. Dice la palabra para la gloria del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Se alegrará el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. Ya está el 2. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas. En la morada de chacales, en su guarida será lugar de cañas y juncos. Camino, y será llamado camino de santidad. No pasará el mundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Gloria al Señor. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Cómo será llamado ese camino? ¿Camino de qué? Camino de santidad. Y es hermoso, hermano, que todos los que querramos andar por ese camino no nos extraviaremos, según lo que dice en el texto. Gloria al Señor. Así que vamos, hermano, en esta preciosa hora a estar dando el lugar de nuestra hermana Sonia aquí en la oración del culto. Así que vamos a hacer una oración para que nuestra hermana pase por acá, ¿verdad? Y podamos dar inicio. Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos muchas gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias porque tú eres bueno. En tus manos colocamos este culto, Señor. Glorifícate, Padre, como solo tú sabes hacerlo. Mueve tu mano, Señor, y glorifícate, Señor, en grande manera en esta hora. Usa tus siervos, cada parte que será tomada en esta hora, Señor. Todo te lo pedimos en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. A su nombre. Hagamos a nuestro Dios. Nos gocemos todos en la presencia del Señor. No solo el que está aquí, hermano, todos lo gozamos, todo está en nosotros, ¿verdad? Y pongamos nuestro corazón y nos gozamos en la presencia del Señor. A eso venimos a este lugar. Vamos a empezar este hermoso devocional con una alabanza que dice: soy soldado de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Después de la batalla
a cantar esta otra alabanza. Un día Cristo volverá, aleluya. Aleluya. Siento que no me va a dar. Bendito Dios. Aleluya. Vamos a cantar esta otra. Vamos a cantar esta otra alabanza. Bendito Dios. Es la 124, bendito Dios. Que al cruel enemigo de la casa. Que al cruel enemigo te esconda a ti. La dura gloria siempre puede existir. Que la hermosa luz de Dios sobre ti. Y serás feliz. Porque el tiempo se acerca, hermanos. Los días que estamos viviendo ya no nos apuntan a nada, a otra cosa, solamente que Cristo viene pronto. El Señor le bendiga y dejo el tiempo a mi hermana Dice. Alabado Dios. Gloria a Dios. El Señor bendiga, amados hermanos. Amén. Doy las gracias a Dios por el privilegio que me da de poder cantarle. Sí, gloria a Gloria a Dios. Dios, aleluya. Así voy a cantar una alabanza del himnario, la 182, Gloria a ti, Jesús divino. Aleluya. Amén. Gloria a ti, Jesús divino. Gloria a ti por tus bondades.
bendiciones, amados hermanos. Amén. Una palabra que pusieron para que yo pudiera levantarme, ¿verdad? Del lugar donde estaba. Digo, no es fácil muchas veces creer que somos fuertes, creer que podemos llevar las cargas por nosotros mismos y hacernos fuertes. Así que, como dice la palabra, que cree que está fuerte, mire que no caiga. Sí, amén. Muchas veces las situaciones que pasamos nos sirven como lecciones en el caminar, ¿verdad? Cada uno de los errores nos sirve más adelante en el camino para darnos cuenta que solos no podemos, que sin la ayuda de Dios no se puede, que si no es el plan de Dios no va a suceder tampoco. Bendito Dios. Le doy gracias a Dios porque me he podido levantar del lugar donde estaba y pido que siga orando para que sea Dios terminando la obra que la ha empezado en mi vida. Sí, amén. Gloria a Dios. Voy a cantar este canto para la honra y gloria del Señor. Saliendo del pretorio, marchamos
iglesia. Amén. Doy gracias a nuestro Dios por permitirme estar en su casa un día más. Gloria a Dios. Santo Dios. Y a mi hermano también por tomarme en cuenta para poder cantarle a nuestro Dios. Amén. Poderoso Dios. Voy a estar cantando una alabanza para honra y gloria de nuestro Señor en el himnario oficial al número 201. Amén. Aleluya. La lucha sigue. Sí. Luchando estáis, aún suena la trompeta o llamando a los soldados a la lid. A Jesucristo con valor decir yo voy y quien os dirá venidos y venid. A luchar sigue, oh cristiano, y brazo a brazo lucharé. Jesucristo seguir confiando y por la fe venceré. La lucha sigue, oh cristiano, que tiene bien Jesús propia. La lucha siempre seguir hermano, y la victoria esperar. Y gloria de nuestro Señor, y así dejó Poderoso. mi hermana Sonia que continúa, que el Señor le siga bendiciendo. Amén. Dios. Poderoso Jesús. Aleluya. Que el Señor les bendiga. Amén. Igualmente, amados hermanos. Gloria a Dios. Vamos a estar poniéndonos de pie para poder estar orando por la ofrenda. Amén. Aleluya. Bendito Jesús, aleluya, poderoso Dios. Gracias. Padre eterno, gracias le damos, poderoso Rey de gloria, en esta hora, Padre eterno, que se ha llegado el momento, poderoso Rey, de poder orar por esas ofrendas, por esos diezmos, Padre eterno, que traemos, Padre eterno, al alfolí, Señor, sea usted recibiéndola, Señor, sea usted bendiciendo a cada uno de mis hermanos, Padre eterno, trayendo esa bendición que sobre y abunde sobre cada uno, Señor amado, para poder, Señor, seguir siempre trabajando en su obra, Señor, bendiciendo la obra suya.
Vamos a estar cantando unos coros mientras mis hermanos pasan ahí por sus asientos, amado hermano, esperando que si a mí se me traba esta garganta, siga usted, amado hermano. Bendito Dios, aleluya. Glorifiquemos al Señor con todo nuestro ser, hermanos, aleluya. Amén. Vamos a empezar con este coro que dice: cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, aleluya. Jesús. Gloria a Dios. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, libertad.
hijos. Esperando, hermano, que ponga su corazón, ¿verdad? En la presencia de Dios, ponga su mente y su corazón. Aleluya. Porque Él merece toda la alabanza y toda la gloria. Aleluya, bendito Dios. Vamos a cantar este canto que dice un día orando, aleluya, bendito Dios. Aleluya. Poderoso es Dios, aleluya. Un día orando, le dije a mi Señor, tú el alfarero y yo el barro soy. No dejará mi vida a tu parecer. Aleluya, bendito sea Dios, alabado sea Cristo, aleluya. Le damos honra y gloria a nuestro Rey. Y esta alabanza, hermanos, la verdad que dice una verdad, porque nosotros, hermanos, cuando no hemos conocido del Señor, somos malos en toda la extensión de la palabra, ¿verdad? Y cuando venimos al Señor, Él nos va moldeando poco a poco. Aunque pasemos por el fuego, aunque pasemos por la prueba, por la angustia, el dolor y la desesperación, pero el Señor nos moldea
a su manera y a su tiempo y cuando Él quiere, hermanos. Pero le doy gracias al Señor porque nos tiene en este lugar, por la oportunidad que el Señor nos dio de llegar a esta iglesia, de que nuestro pastor sea nuestro pastor. Siempre oramos por nuestro hermano, por su familia. Y siempre le doy gracias al Señor por el privilegio que me concedió, ¿verdad?, de estar aquí en esta iglesia, hermanos. Por cada uno de ustedes, por cada uno de mis hermanos, les aprecio en el amor del Señor a cada uno, hermanos, y siempre les pido, ¿verdad?, que oremos unos por los otros siempre, porque tal vez no podemos decirle, ¿verdad?, uno a otro todos los problemas que cada uno pasamos. Pero tal vez yo sufro y tengo una pena, usted tiene otra. Pero orando unos por los otros, ¿verdad?, el Señor nos ayuda, hermanos. Y que Dios nos ayude a seguir adelante. Así queda el tiempo, ¿verdad?, para nuestro pastor. Que el Señor les bendiga, hermanos. Bendito sea Dios, aleluya. Gloria a Dios, déle ese aplauso fuerte a Cristo, hermano. A su nombre sea la gloria, aleluya. Bendito el nombre del Señor. Nosotros estamos contentos, hermanos, todavía. Bueno, estamos agradecidos con el Señor, ¿verdad?, porque podemos alabarle. Esos cánticos son cánticos, hermano, bien viejitos, ¿verdad?, pero de verdad que hablan bastante de lo que es la vida del cristiano, hermano. Y algo similar, ¿verdad?, es lo que vamos nosotros a hablar en esta tarde, gloria al Señor. Así que vamos a ir a la Biblia, hermano, con esa alegría, con ese gozo. Que el Señor continúe bendiciendo a los hermanos, gloria al nombre del Señor. Y verdad, que el Señor nos ayude, hermano, a todos. Bendito sea el nombre de Cristo. Vamos a la primera carta de Pedro, primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5. Alabado sea el nombre del Señor. Capítulo 5 de la primera carta del apóstol Pedro, y vamos a estar leyendo, amados hermanos, en el versículo 12, ahí vamos a leer, gloria al Señor, solo ese pasaje como base, ¿verdad?, pero ahí vamos a estar tocando el contexto también, gloria al nombre de Jesucristo. Dicen amén cuando lo tengan, hermano. Gloria al Señor. Dice la Biblia, y la leemos para la gloria del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Lo leemos una vez más, hermano, léalo conmigo en voz alta. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Amén. Cierre sus ojos y vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, te damos muchas gracias, Maestro. Gracias por la vida, Señor. Gracias por tu presencia en medio nuestro. Gracias porque podemos alabar tu nombre, Señor. Y en esta hora, Padre eterno, te ruego, te suplico, Señor, que tú te glorifiques, que a través de tu palabra, Señor, seamos edificados. Señor, que mientras hablemos tu palabra, espíritu de alabanza, de adoración, haya en nuestros labios. Llévate todo lo que no es tuyo, Padre, y glorifícate como solo tú sabes hacerlo. Gracias, Señor, en tus manos nos ponemos para que tú tomes el control, Señor, de todo y por todo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén y amén a su nombre. Gloria a Dios. Tome su asiento, amados hermanos. Bendito el nombre del Señor. Bueno, ahí me disculpa, ¿verdad? Porque parece que no se quiere ir esa me ha agarrado bastante tos, hermano, y algo de fiebre pero gracias al Señor nos sentimos ahorita ya mejor, y terminando el culto nos vamos a sentir mejor, hermano, todavía. ¿Están ahí, hermano? Y así, si usted también vino, ¿verdad? Porque ahorita pues está bien fuerte eso, así pues creamos al Señor, hermano, que
Amén. Dios es bueno y no nos deja, ¿verdad? Él no nos deja. El Señor es fiel, hermano, a su palabra. Gloria al Señor. Pero bueno, los minutos, hermano, que el Señor nos conceda hablar la palabra. Amén. Quisiéramos que meditáramos un poquito, hermano, en lo que el apóstol Pedro habla aquí, ¿verdad? Y para mucha gente que tiene un concepto de lo que es la gracia de Dios en el tiempo que vivimos, pues por supuesto que no va a entender lo que el apóstol Pedro quiere decir aquí. Pero el apóstol Pedro nos habla en este pasaje que escribe, que ya es al final de la carta, y usted sabe que esta carta del apóstol Pedro, si usted lee desde el principio, desde el capítulo 1, es para hermanos que están pasando momentos difíciles, hermano. Como decía nuestra hermana hace un momento, ¿verdad? Todos en algún momento, hermano, tenemos que padecer, de alguna o de otra manera. Entonces, esta carta Pedro se la manda a los expatriados, dice Pedro, a los dispersos, a esa gente que por causa del Señor Jesucristo tenían, hermano, que huir, porque ya en este tiempo, aunque todavía no se desataban completamente las persecuciones contra la iglesia, ya había bastante persecución. Y aquellas personas que habían puesto su fe en Jesucristo, pues una de las cosas, hermano, que rápidamente le vienen a estas personas es que la fe de esta persona tiene que ser probada. Amén. ¿Y cuál es la razón por la que Dios permite, hermano, que nuestra fe sea probada? Yo creo que si nosotros hemos leído el libro de Job, vamos a tener la respuesta aquí fresquita en nuestra mente. Gloria al Señor. Pero la Biblia nos dice, hermano, que las pruebas producen muchas cosas buenas para nosotros. Amén. Producen paciencia, producen longanimidad, que tiene relación, ¿verdad?, que ver con la paciencia. Longanimidad, cuando usted lee la Biblia, la palabra longanimidad, eso quiere decir que uno tiene la capacidad de soportar por largo tiempo el sufrimiento. Y vaya que estos hermanos en el principio tenían esta capacidad, hermano. Entonces, pero Pedro aquí habla, por conducto él dice de Silvano, que es el mismo Silas que nosotros hallamos en la Biblia, compañero de Pablo. Todo apunta que es él mismo, Silas. Él manda esta carta y les molesta y les testifica a los hermanos estos de los que estamos hablando. A estos hermanos que se encuentran, hermanos, dispersos fuera de Jerusalén, fuera del territorio de Israel, y que por causa de la palabra del Señor están sufriendo todos estos vituperios. Les manda la carta, hermano, para amonestarlos y para testificarles. Amonestarlos, ¿por qué? Gloria al Señor. Hay veces que nosotros tenemos, ¿verdad?, la amonestación como algo muy malo, hermano, y la verdad, cuando nosotros vamos a la Biblia, las amonestaciones siempre fueron necesarias, hermano. Una amonestación es ¿para qué? Para hacernos estar en el camino, para que no desviemos nuestra mente, hermano. Entonces, pero él les escribe para amonestarlos y para testificar también algo muy importante, que es lo que yo quiero que nosotros miremos en esta tarde, para que ellos se den cuenta que esa gracia donde ellos se encuentran, esta es la verdadera gracia de Dios. Lo cual quiere decir que si hay una gracia verdadera, tiene que haber también una gracia falsa, hermano. Note cómo vamos a ir mirando esto, porque si Pedro habla de una gracia verdadera en la que estos hermanos están, quiere decir que hay mucha otra gente que parece que están en la gracia, pero no es la gracia verdadera. Porque ya en el principio de la iglesia, siempre, mis amados hermanos, hubo gente que se empezó a desviar de lo que es el camino santo del Señor. Hubo gente que se empezó, hermano, a salir por otro lado para no tener que padecer. Es como cuando nosotros leemos la carta a los hebreos,
también hay una amonestación a ellos para que no se aparten del Dios vivo, para que no vuelvan atrás. ¿Por qué razón? Porque están de igual manera siendo perseguidos, porque están de igual manera siendo vituperados. Entonces ellos tienen que entender, y nosotros también, hermano, tenemos que entender en esta tarde que la gracia de Dios no es, hermano, lo que hoy en día se nos está poniendo como que fuera la gracia de Dios. Por eso es que vamos a leer aquí, gloria al Señor. Y en primer lugar, quisiera comenzar diciendo que hoy día, cuando se describe la palabra gracia, yo no sé si usted se ha dado la tarea de buscar qué significa la palabra gracia, pero la mayoría de los significados o de las personas que definen gracia, dicen que la gracia es el favor inmerecido de Dios. Y hasta ahí se queda nada más. Tiene algo de razón, porque si usted lee Efesios 2, 8 y 9, dice la Biblia que por gracia somos salvos, por medio de la fe. Y que esto no es nada de nosotros, o sea que este es un don de Dios, es un regalo, es un favor, hermano. Hasta ahí estamos de acuerdo. Pero el problema es que la gente se queda hasta ahí. La gracia es el favor de Dios, un favor inmerecido. Y gloria a Dios porque tenemos la gracia de Dios, dice la gente. Pero fíjese que hay un significado, continuando esto mismo, ¿verdad? De que la gracia es un favor inmerecido, pero también la gracia se puede definir como esa influencia divina sobre el corazón. Note, hermano, por favor. La gracia también se puede definir como la influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida de las personas. Eso es una definición de la gracia también. O sea que cuando una persona obtuvo la gracia del Señor, el favor de Dios, ese favor inmerecido, es verdad que no se lo merecía porque, como decía la hermana, éramos malos, somos malos, pero una vez que la persona recibe la gracia de Dios, el favor de Dios en su vida, esa gracia va a influenciar nuestra vida, hermano. De tal modo que una persona que vive bajo la gracia de Dios no puede estar ajena a la vida de Dios. De tal modo que la Biblia nos enseña claramente en 2 Corintios 5 y versículo 17, que es un versículo que tortura a muchos hoy día, hermano. Cuando oyen ese pasaje de la Biblia es como una tortura para mucha gente, porque Pablo dice ahí, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y luego dice, las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. ¿Por qué Pablo dice eso allá? Bueno, porque cuando la gracia del Señor está en una persona y esa persona vive en la gracia de Dios, habrá una influencia divina en el corazón de esa gente, hermano. Se habrá salido, porque lo ponemos en este plano, cuando no tenemos a Dios, cuando no tenemos a Cristo, amén, esto no lo digo yo, lo dice la Biblia, 1 Juan capítulo 3, amén, si no somos de Dios, ¿somos de quién? Ya lo fuerte, del diablo. El que no es de Dios es del diablo, dice la Biblia. Entonces, cuando no tenemos a Cristo en el corazón, quiere decir que la influencia que tenemos en nuestro corazón es del diablo. Y por eso es que nuestra vida se dirige como se dirige cuando no tenemos a Cristo en el corazón. Pero una vez, entonces, que venimos a la gracia y la gracia en nosotros, entonces esa influencia divina empieza a echar fuera todo, hermano, todo lo que no es de Dios. Todo lo que no le agrada al Señor nos empieza, amén, la gracia del Señor a identificar y a decirnos, esto no le agrada a Dios. Aleluya. Muchas veces nosotros ni siquiera tenemos necesidad de que alguien nos enseñe que algo es pecado, porque el mismo Espíritu Santo obrando en nosotros nos empieza a decir, eso no le agrada a Dios, tienes que apartarte de aquello. ¿Cuánto alaban al Señor, hermano? Porque ahora vivimos bajo la influencia divina, ahora vivimos bajo el Espíritu Santo de Dios. Y como dice el apóstol Pablo en la primera a los Corintios capítulo 6 versículo 9 en adelante, amén, dice ahí que éramos fornicarios, que éramos adúlteros, que éramos, hermano, idólatras, éramos hechiceros, éramos esto y éramos lo otro. Pero Pablo dice, esto
éramos, pero ya habíamos sido santificados, ya habíamos sido lavados. ¿Cuántos han sido lavados, hermano? Aleluya, ya habíamos sido santificados por el Espíritu de nuestro Dios. Quiere decir que entonces entró, hermano, a nosotros la gracia divina. Y no es como se enseña hoy y como mucha gente la quería vivir allá. Porque, por ejemplo, muchos judíos que vivieron en aquel tiempo, que aceptaron a Cristo, en el libro de los Hebreos, muchos le habían dado la espalda a Dios y habían vuelto a las tradiciones y habían vuelto atrás. ¿Cuál era la razón? Porque ellos no querían padecer por causa de Cristo. Entonces, como aceptando a Cristo, tendrían ellos que identificarse con Él y tenían entonces que echarse encima a los judíos. Entonces muchos volvieron atrás. ¿Por qué? Porque no estaban dispuestos a llevar la cruz. Entonces ya vamos entendiendo, hermano, lo que significa la verdadera gracia. La verdadera gracia, hermano, no es, hermano querido, cuando nosotros vemos en el día de hoy irnos a sentar en un templo y cantar y tener conciertos y tener momentos, hermano, óigame, de bendición en este sentido, porque tenemos comida, porque tenemos cuanta cosa. Mire, la gracia de Dios, bíblicamente hablando, es esa gracia donde las personas tienen que aprender a padecer por causa de Cristo, hermano. A batallar por causa de Cristo. ¿Por qué mucha gente no quiere venir a la iglesia? No quiere dar el paso de fe. ¿Por qué muchos andan a nada más por el ladito, hermano? Ahí llego, ahí como que me meto y no me meto. ¿Por qué razón? Porque no quieren padecer. Porque no quieren, hermano, aleluya, despojarse de todo lo que no le agrada a Dios. Porque para poder estar en esta gracia hay, amados hermanos, que estar dispuestos a padecer. Hay que estar dispuestos a negarnos. ¿Cuánto alaban al Señor? Por eso Pablo decía: yo ya no vivo, ahora Cristo en mí, vive en mí, y lo que ahora vivo en la fe, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Allí es que se vive la verdadera gracia de Dios, hermano. Su nombre sea la gloria. Entonces note que es una influencia divina sobre el corazón de los hombres y su reflejo en la vida de las personas. Es decir, se tiene que ver. Por eso Pedro dice: yo, hermanos, les amonesto, yo, hermanos, les exhorto y les testifico, dice Pedro. ¿Quién es alguien que puede testificar? Amén. Alguien que ha sido testigo. Si hay alguien que no ha sido testigo, es un mentiroso, hermano. Pero Pedro fue testigo de esta gracia y estaba siendo testigo por lo que él estaba padeciendo, hermanos amados. Entonces, nadie puede testificar de algo que en realidad no ha visto, no ha oído, no ha probado. Nadie puede testificar. Entonces mucha gente pretende ser testigos, pero ni oyeron, ni vieron, ni probaron. Y ahí es donde se hacen los chismes, hermano. Valga la redundancia, gloria al nombre del Señor. Pero Pedro dice: yo les exhorto y les testifico que esa gracia, es decir, ese momento, esta vida que ustedes tienen, que parece tan dura, que parece tan difícil, esta es la verdadera gracia de Dios en la cual ustedes están. En otras palabras, ¿qué es lo que les quería decir Pedro? Manténganse ahí, hermano, manténganse en esta gracia, aleluya, porque el soberano, el Rey de reyes y Señor de señores, hermano, aleluya, vendría muy pronto. Esa era la idea que tenían los apóstoles, por eso se mantenían firmes. Alabado el Señor. Oiga, mire cómo Pedro, en el contexto de esta gracia, dice desde el versículo 8, note: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Usted no va a escuchar hablar a los falsos predicadores, a los profetas de estos hermanos de 3 por peso que vemos por las redes sociales. No los va a oír predicar, mis amados hermanos, del diablo. No los va a oír predicar de que el pecado lo quiere atar a la gente. ¿Por qué razón? Porque esa no es la gracia de Dios. La gracia en la que ellos se encuentran es una gracia que vamos a ver más adelante. Se ha convertido en un libertinaje. Se ha convertido, mis amados hermanos, en algo, óigame, totalmente ajeno a lo de Dios. La gracia verdadera de Dios siempre ha producido gente santa,
santa, siempre ha producido gente temerosa de Dios, siempre ha producido gente que se guarda para Dios, hermano. En el tiempo primitivo y en el tiempo de hoy, la gracia de Dios sigue siendo la misma. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? No ha cambiado, sigue siendo la misma. Entonces, por eso Pedro habla de todo esto. Menciona que el diablo anda buscando cómo tragarse a los cristianos evangélicos, hermano. Usted no va a escuchar a Guillermo Maldonado que le diga algo así a la gente o que la corra del templo. A esta señora que le decía en la mañana de que anda exhortando a todas las hermanas cristianas para que si el marido no las trata bien, que lo voten y que se agarran otro. Esta señora Yesenia Ten, amén, con sus prédicas, hermanos, sensuales y torcidas. Esta gente no le van a hablar de que el diablo anda detrás de usted, hermano. Amén, porque se espanta a la gente y la gente ya no quiere. Pero si yo le digo a usted, yo sé que usted me entiende, hermano, cuídese porque el diablo lo anda buscando. Aleluya. Cuídese porque el diablo anda buscando cómo destruir su casa. Eso se lo tengo que predicar yo aquí, hermano. Que ustedes tienen que cuidar porque el diablo anda buscando cómo quebrar su familia, cómo destruir nuestros hijos. Esa es la gracia de Dios, la que enseña, hermano, que hay que cuidarse de Satanás, del enemigo. Alabado el nombre del Señor. Los apóstoles sabían la batalla espiritual que había desde el principio. El Señor se los dejó claro, amados hermanos. Amén, a ellos. Cuando en Lucas 10:17 les dijo el Señor: he aquí yo os doy potestad, les dijo el Señor, para que holléis serpientes, es decir, para que aplasten serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, les dijo el Señor. ¿Por qué les habría de decir eso el Señor a esos discípulos nuevos que Él apenas acababa, hermano, de llamar y los estaba mandando a predicar? Porque sabía el Señor que la iglesia necesitaba conocer que hay un adversario que anda alrededor, hermano. Amén. Hay gente que vive muy descuidada. En el tiempo que vivimos hoy, gente que vive muy tranquila, hermano. Parece como que Cristo nunca va a venir, o como que el diablo nunca va a llegar a golpearle. Pero alguien que vive en la gracia de Dios tiene que estar preparado siempre. Por eso es que la iglesia oramos, hermano. Por eso es que la iglesia tenemos que ayunar. Amén. Por eso es que la iglesia que vive en la gracia no puede descuidar la oración, no puede descuidar los ayunos, no puede descuidar, hermano, los cultos, estar en la presencia de Dios. La iglesia que vive en la gracia de Dios, en la verdadera gracia de Dios, no puede acostumbrarse a lo que estamos viendo en este día, hermano querido. No, la iglesia que se mantiene en la verdadera gracia es una iglesia que se levantará clamando, una iglesia que se levantará, hermano, aleluya, ayunando, buscando al Señor, ungiendo con aceite. ¿Cuánto alaban al Señor? Creyendo lo que la Biblia nos dice. A su nombre sea la gloria. No podemos de otra manera vivir. Alabado el nombre del Señor. Pero mire cómo dice Pedro, verso 9: al diablo, al cual resistí firmes en la fe, sabiendo, ¿de qué está hablando? De padecimientos, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Note: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que, vuelve a insistir Pedro, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Cuándo? Después de que hayáis padecido. Quiere decir que la iglesia desde el principio tenía que entender que la vida cristiana iba a ser una vida sufrida, hermano. Yo sé que esto no nos gusta mucho escucharlo, pero la vida cristiana es una vida sufrida. ¿Sabe por qué? Porque hay que abandonar muchas cosas y hay que estar dispuestos, hermano, a que haya gentes que no nos quieran. Incluso el mismo Señor dice que si alguno, hermano querido, no está dispuesto, amén, a rechazar, aleluya, a su padre, a su madre, a dejarlos por causa de mí, dice el Señor, no es digno de mí. Quiere decir que los enemigos, dijo el Señor, de muchos de nosotros, y a lo mejor ahorita usted está padeciendo algo así. ¿Quiénes van a ser los enemigos de nosotros? Los de nuestra propia casa. A veces la esposa, a veces el marido,
A veces el papá o la mamá o los hijos. Pero la verdadera gracia de Dios te dice, soporta, alabado el Señor. La verdadera gracia de Dios te dice, aguanta, sigue orando, mantente firme, no desmayes. Alabado el nombre del Señor, que el Dios de los cielos mira por su pueblo, hermano. Pero esta es la gracia de Dios, después de que hayamos padecido. En el libro de los Hechos, capítulo 14, el verso me lo perdonan, creo que es 20, si no me falla la computadora, pero Pablo dice que es necesario. Pablo fue a confirmar a los hermanos y les dijo que era necesario, oiga eso, que con muchas tribulaciones entráramos en el reino de los cielos, hermano. O sea que esa gente que vive, hermano, bien pipiris nice, el evangelio bien suavecito, hermano. Esa gente que no se quiere molestar sus rodillitas. Esa gente que no se quiere molestar, hermano, aleluya, su vida, no se quiere sacrificar para Dios, para el trabajo del Señor, para servirle a Dios con todo su corazón. Mire, esa gente, mis amados hermanos, no podrá entrar al reino de los cielos. Porque para servirle al Señor hay que estar dispuestos a padecer, dice Pablo. Dice, es necesario que con muchas tribulaciones. Entonces, cuando yo soy cristiano y empiezo a leer todo eso, tengo que esperar, hermano, que en algún momento va a venir un momento difícil. Ahora, ¿qué es lo que tengo que estar pensando yo? Yo tengo que estar pensando, Señor, fortaléceme. Señor, fortaléceme en el día malo. Señor, fortaléceme, guárdame, cúbreme con tu sangre. Señor, aquí estoy, dame fuerza. Porque yo tengo que estar alerta, hermano. Ahora, le voy a invitar que vayamos para seguir entendiendo la verdadera gracia de Dios y cómo no nada más es un favor inmerecido, hermano. Como dice la mayoría de la gente hoy, no. Tú eres salvo y ya eres salvo. Sigue marihuano, sigue borracho, sigue adúltero, sigue con esas 3 mujeres que tiene, sigue haciendo esto, jugando casino, jugando lo otro. Amén, que acabo te vas para el cielo, amigo. Señor, reprenda al diablo. Eso no es la gracia del Señor, hermano. La gracia de Dios, vamos a ver lo que dice Tito, capítulo 2. Oiga bien, hermano. Tito, capítulo 2. A su nombre, gloria, aleluya. Tito, capítulo 2. Y vamos a ver lo que dice el versículo 11, mis amados hermanos. ¿Lo tenemos? Oiga cómo dice la Biblia, esto es claro, hermano, clarito. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. ¿A quién? A todos los hombres. Note cómo se ha manifestado la gracia de Dios. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Oiga, ese texto, hermano, está tremendo para nosotros entender a qué se refería Pedro con la verdadera gracia de Dios en la cual estaban los hermanos. Dice entonces Pablo aquí a Tito que esa gracia se ha manifestado para enseñarnos, hermano, para enseñarnos. O sea que la verdadera gracia no es esa gracia donde una persona se convierte y nunca le van a enseñar la palabra, o nunca le van a enseñar la manera correcta de servirle a Dios. No, la verdadera gracia se tiene, hermano, que manifestar en la conducta de la gente. Ahora, ¿qué dice Tito ahí? Dice, hermano, que esa gracia enseña. ¿Qué es lo primero que enseña? Dice el versículo 12, hay que renunciar ¿a qué? A la impiedad. A la impiedad. La impiedad es esa gente que no es piadosa. Esa gente, hermano querido, que tiene una vida totalmente depravada. Acuérdese, los hermanos o los gentiles que se convertían en estos tiempos vivían como en la isla de Creta, a donde estaba predicando Tito. Si usted lee, hermano, los primeros versículos de Tito, usted va a encontrar que esa gente era, hermano, glotones, eran malas bestias y eran, ¿qué más dice la Biblia que eran, hermano?
malas bestias, siempre mentirosos, malas bestias y glotones ociosos. Eso eran los cretenses. Ahora, ¿por qué razón tienen que escribir esta palabra ahora? Porque una vez que ellos han venido al evangelio, la gracia les tiene que enseñar que ya no más pueden vivir así. Si los cretenses a los que escriben, mis amados hermanos, aleluya, Tito, o a los que a los que les va a predicar Tito, a donde va a ministrar, son de esta calaña, hermano, entonces hay que enseñarlos a vivir, hermano. Porque si tú eres cristiano ya no puedes ser mentiroso. Porque si usted es cristiano, amén, la idea era de que ya no podía ser, amados hermanos, malas bestias. ¿Qué era mala bestia? Hermano, salvaje. ¿A qué se refería? Amén, a que se comían unos a otros, hermano. Entonces, ¿se da cuenta? Hay que enseñarle a la gente que no se puede vivir así el evangelio. Había que enseñarles a renunciar a los deseos mundanos. Oiga, hermano, esto está serio. Hay gente que usted no le puede decir mundana porque se enoja, hermano. No, que ustedes cuando dicen mundanos se sienten los más santos. No, es que la Biblia dice que los que no renuncian a los deseos mundanos son mundanos. ¿Cuáles son esos deseos mundanos? Está claro, primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17, hermano. Todo lo que tenga que ver con los deseos de los ojos, con los deseos de la carne, con la vanagloria de la vida, todo esto no proviene de Dios, dice la Biblia. Entonces hay que renunciar, hermano. Eso es la idea aquí. La iglesia, amén, recibía la gracia verdadera de Dios para enseñarles a vivir para Dios, hermano. Para enseñarles a vivir y a guardar lo que Dios les daba. Todo deseo impuro, todo, hermano, deseo mundano se tenía que quedar a un lado. Y ahora estos santos tenían que congregarse, alabar a Dios, hermano, llevarse bien entre ellos, amarse los unos a los otros, aunque fuera difícil. Porque yo les sé decir que si hay algo verdaderamente difícil, hermano, en la iglesia, es que nos amemos los unos a los otros. Yo me he dado cuenta en los años que tengo el evangelio que eso es lo más duro que hay, hermano. ¿Me fueron? No, aleluya, ahora sí. Mire, es difícil orar, cuesta orar, hermano, pero oramos. Es difícil ayunar, no se diga, pero ayunamos. Hacemos el esfuerzo. Pero amar, hermano, amar de verdad que cuesta. Y Pablo tenía que enseñar que tenían que renunciar a toda esa vida que ellos tenían, impiedad. Y eso se refiere a lo que vivían los cretenses, hermano. Deseos mundanos. ¿Cuántas cosas no atrapan a la gente en el día de hoy, hermano? ¿Cuántas gentes no están fuera de la iglesia por deseos mundanos? Alabado el Señor. Amén. Por deseos, hermano, de placeres ilícitos, de sexo ilícito. Por deseos, hermano, aleluya, óigame, de cuánta cosa que el mundo ofrece. No. Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando la gente llega a la iglesia? Enseñarle la palabra, hablarle la verdadera gracia de Dios, hermano. No, porque hay gente, hermano, que muchas veces dice, no, aleluya, en esa iglesia sí lo aman a uno porque ahí nunca le andan diciendo esto, nunca le andan hablando de aquello. Mire, hermano, si en una iglesia no le predican a uno del pecado, no lo quieren. Si no nos predican en una iglesia, hermano querido, del pecado y de los deseos mundanos que no le agradan a Dios, no nos aman por más abrazos que nos den. Le digo porque yo conozco gente, hermano, que así ha llegado. Mire, hermano, yo no sé si es que nos está tirando tierra a nosotros, pero me dijo una señora una vez, mire, yo fui a una iglesia y en esa iglesia sí se siente el amor de Dios. Digo. Y usted viera, andan todas empantalonadas las señoras, todas con arete, todas pintadas, rajeadas, amén, pero se siente el amor de Dios, decía ella. Usted pudiera pensar que están mal, pero se siente el amor de Dios. Mire, mis amados hermanos, aleluya, nosotros no podemos pensar de esa manera. No, porque si yo voy, hermano, a un lugar donde me quiero sentir bien, eso de yo sentirme bien puede estar muy bien, mis amados hermanos, pero no me va a enseñar la vida que le agrada a Dios. Un abrazo, un beso, puede haber hasta ósculo santo, hermano, y todos los hermanos abrazando y enchecullándose con los besos, pero si no hay palabra de Dios, si no está, hermano, el mensaje de la Biblia, si no está el apartarnos, mi amado hermano, aleluya, de lo que es la gracia falsa y estar en la gracia de verdadera, no puede haber vida, no puede haber vida. Su nombre sea la gloria, hermanos amados. Entonces ese es un problema que a veces, ¿verdad? Y usted tiene que meditar en eso, hermano, porque
Hay veces que uno puede pensar que si uno se siente bien, es que las cosas están bien, ¿no? Hay veces que a lo mejor usted puede sentirse medio incómodo, pero usted está en el lugar correcto. Pero usted está viviendo la vida cristiana como debe de vivirla. Amén. ¿Por qué, hermano? Porque yo le pregunto algo, ¿habrá alguna iglesia perfecta de este lado del cielo? No, no hay ni una sola iglesia perfecta. Alabado el Señor, ni una sola iglesia. Pero sí hay iglesias que se esfuerzan por enseñarle la Biblia a la gente, hermano. Y no somos nosotros aquí nada más, porque hay miles de iglesias en todo el mundo, hermano, que le enseñan a la gente la verdadera gracia de Dios, el verdadero evangelio. ¿Cuánto alaban al Señor? Entonces, pero ¿qué pasa? Esta gracia se tiene que enseñar. Ahora, ¿quiénes son los que reciben esto y viven así, hermano? Mire lo que dice Proverbios 1:7. Dice la Biblia en Proverbios 1:7 que los insensatos desprecian la enseñanza, hermano. Desprecian la sabiduría. Amén. El principio, amén, de la sabiduría es el temor a Jehová, pero dice, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Por qué? Bueno, porque a veces puede sonar muy fuerte eso, hermano. Gloria al Señor. Pero ¿qué pasa si nosotros agarramos y recibimos esa enseñanza? Entonces nos da, hermano, temor de Dios en nuestro corazón. ¿Qué es lo que le ayuda a uno para que no caiga en pecado, hermano? Porque tenemos una lucha constante todos los días, todos los días. ¿Qué es lo que le ayuda a alguien para que no caiga en las tentaciones del diablo? Que haya temor de Dios en nuestro corazón. De otra manera, hermano, vamos siempre a caer en lo mismo. Vamos siempre a caer en pecado. Alabado el nombre del Señor. Entonces, mire, dice también Proverbios 6:23, le invito a que leamos ahí también. Su nombre, gloria, aleluya. Proverbios capítulo 6, versículo 23. A su nombre. Note lo que dice acerca de la enseñanza y del mandamiento. Dice, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida. ¿Qué dice? Los besitos que te... ¿Qué dice los besitos que te instruyen? ¿O qué dice? Las reprensiones. Cuando usted reprende, hermano, es algo serio eso. Amén. Pero, amén, eso es lámpara y eso es luz. Usted cree, por ejemplo, este caso que es un caso, hermano, tremendo que pasó con Pedro y Pablo. ¿Cree usted que Pedro, el gran apóstol de Jesucristo, no tuvo todo, hermano, dentro de él, a lo mejor no sé, el ego, el orgullo, el coraje de haber puestose mal con Pablo cuando Pablo lo reprendió públicamente delante de todos? Gálatas capítulo 2, usted oye que Pedro andaba medio chuecón, hermano, de repente, porque mire, aquí nadie, como decía nuestra hermanita hace rato, nadie está firme, aquí hay que mirar todos por cada cual. Aún el mismo apóstol Pedro, hermano, medio ahí se desubicó. Tuvo que venir Pablo y decirle, Pedro, ¿por qué estás actuando hipócritamente? Dice Pablo, tuve que reprenderlo porque era de condenar, dijo Pablo. Esas no son palabras fáciles, hermano, para el apóstol Pedro. Pero ¿qué hizo Pedro? No nos dice el texto qué hizo, pero yo estoy más que seguro que Pedro oyó y agachó la cabeza y dijo, tienes razón, Pablo. Tienes razón. Porque cuando Pedro, el contexto es como Pedro predicaba a los judíos, Pablo a los gentiles. Cuando Pedro estaba con los gentiles, todo tranquilo, pero llegaban los judíos y Pedro se apartaba de ellos. Porque como que todavía no entraba en la idea de que Dios había dado vida a los gentiles y a los judíos. Y así actuaba Pedro. Amén. Entonces Pablo le reprende, hermano, duramente. Y no dice que allá en la oficina, delante de todos. Porque era de condenar. Era de condenar. Amén.
Entonces, estoy más que seguro que después lo que escribe Pedro, cuando habla de Pablo, dice, nuestro amado hermano Pablo nos escribió también en las cartas. Por todo eso, yo en mi corazón, hermano, entiendo que ahí, en ese momento, Pedro agachó la cabeza y dijo, tienes razón, hermano Pablo, estoy mal. Es bien difícil que usted reprenda a alguien en el momento, hermano, y que le diga, sí, tiene razón, pastor, estoy mal, qué barbaridad, ¿verdad? Casi todos buscamos defendernos, hermano. ¿Se fueron? Aquí están, hermano. Casi todos buscamos defendernos, no. Pero ¿cómo, pastor? Pero ¿cómo, hermano? ¿Estás seguro? Amén. Y muchas veces, hermano, solo lo que tenemos que hacer es aceptar que estamos mal. Su nombre sea la gloria. Pero, ¿dónde se enseña eso? En la verdadera gracia de Dios. Ya estamos acabando, hermano, ya estamos terminando. Entonces, la gracia de Dios no se refiere única y exclusivamente al perdón de Dios o al favor inmerecido, sino a lo que estamos viendo, hermano. Es decir, que esa gracia nos ayuda a caminar en santidad, nos mueve, nos impulsa, gloria al Señor, para que nosotros vivamos en santidad, para que nosotros estemos dispuestos, amados hermanos, amén. ¿Y sabe por qué? Para darnos cuenta que no estamos viviendo la gracia de Dios en vano, porque hay mucha gente que dice que está en la gracia de Dios, pero lamentablemente viven en vano la gracia de Dios. Y cuando alguien vive en vano, quiere decir vano, algo vano, es algo vacío, no está en nada. La gente que camina en la falsa gracia está caminando en la vanidad de este mundo. No hay nada, hermano, que lo soporte. Mire cómo dice Pablo, 2 Corintios 6:1, su nombre sea la gloria. Cristo vive, hermanos. Segunda a los Corintios 6:1. Aleluya. Note. 6:1. Santo, yo estoy en otra mano. Segunda a los Corintios 6:1. Note. Así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Oiga esto, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, note cómo era la gracia en la que vivían los apóstoles. Nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí que vivimos, como castigados mas no muertos, como entristecidos mas siempre gozosos, como pobres mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada mas poseyéndolo todo. Esta es la verdadera gracia de Dios, hermano. Amén. Alguien que está dispuesto a vivir de esta manera, mis amados hermanos, aleluya, estará seguro de que vive en la gracia del Señor. Amén. Usted nota todo lo que el apóstol Pablo enseña ahí, hermano. Si nosotros vemos esos grandes siervos del Señor, hermano, debe de motivarnos a nosotros. Debe de motivarnos para servirle a Dios. Hay veces que nosotros sentimos como que nos cuesta mucho, hermano, de verdad. Amén. Pero ¿qué tengo que pensar yo? Vale la pena estar en esta gracia, hermano. Vale la pena. No, pero que mira, las cosas van cambiando y que si cambias esto, si cambias tu manera de vivir,
No, hermano, vamos a mantenernos. La exhortación de Pedro es: les amonesto, les exhorto a que permanezcan en esa gracia. Esa gracia, ahí es que les conviene estar. ¿Por qué? Porque la gracia, hermano, que vimos hoy, que estamos viendo o viviendo muchas vidas en el día de hoy, según Judas, versículo 4, es libertinaje. Hay mucha gente que ha convertido la gracia de Dios en libertinaje. Judas está hablando de los falsos maestros. Amén. Está hablando de esos falsos, que es todo lo que quieren, hermano, es entretener a la grey de Dios, pero no darles pan del cielo para que no se salven. Eso es terrible, hermano, pero que Dios nos ayude, amén, y podamos, hermano, estar dispuestos a vivir en la verdadera gracia de Dios. Amén. Como hemos dicho desde que comenzó el año, no sabemos, hermano, qué nos depare en este año, pero vamos a vivir en la verdadera gracia de Dios. Vamos a mantenernos ahí. Póngase de pie, mis amados hermanos, en esta hora. Oh, gloria al que vive, a su nombre sea la gloria, aleluya. Y vamos a darle gracias a Dios. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Gloria al Señor. Démosle gloria al Cordero, hermano. Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, venimos delante de tu presencia, Señor. Oh, maravilloso Dios. Padre, conociendo lo que tu gracia verdadera nos habla, nos enseña. Oh, Dios mío, son tiempos, Padre, tan difíciles los que estamos viviendo. Tiempos tan duros, Señor.